Para la segunda semana del mes de octubre, para el proyecto ECAM Secundaria Física, tenemos dos lecciones que vamos a resolver, que viene siendo aceleración constante parte 1 y aceleración constante parte 2. Para ello vamos a analizar la representación gráfica que tenemos del movimiento de un balín, como lo venimos haciendo desde del mes anterior, donde tenemos una representación gráfica del tiempo con respecto a su desplazamiento. Aquí la pregunta es que, de acuerdo a estos valores que tenemos en esta tabla, ¿es este un movimiento con velocidad constante? Pues nosotros notamos que no, que su velocidad no es constante porque está cambiando conforme avanza el tiempo. Explica esta situación, esto es, diría uno, por lo que acabo de mencionar, porque es variable, ya que conforme pasa una unidad de tiempo se incrementa su desplazamiento con respecto al tiempo anterior. ¿Es este un movimiento con aceleración? No, ya que el movimiento, su aceleración es constante, el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. En la tabla siguiente contiene la posición precisa del balín y necesitamos más adelante calcular la distancia recorrida por el balín en varios intervalos de tiempo. Aquí mostraremos cómo. Ejemplo, dice aquí: entre los tiempos 2 y 4 que tenemos aquí en esta pequeña tabla, el balín se mueve de la posición de 1 metro a 4 metros. ¿Qué distancia recorrió? Pues lo único que tenemos que hacer es, en la celda D20, poner la siguiente fórmula, que sería igual, le damos clic a la posición final, que sería en este caso del intervalo de tiempo que estamos analizando, C19 menos C18, que sería la posición inicial del intervalo de tiempo que estamos analizando. Por lo tanto, la respuesta es de 3 metros. La distancia recorrida entre el segundo 5, vamos a poner aquí en la celda B18, 5, damos Enter, que es 6.25, y el segundo 7, vean que automáticamente el programita me está de alguna forma dando los resultados que aparecen en la tabla, y automáticamente me dice que la distancia recorrida sería de 6, ya que efectivamente nosotros tenemos aquí que este resultado aparece en forma automática de la diferencia de estos dos. La distancia recorrida entre el segundo 6, vamos a poner aquí 6, Enter, que le corresponde 9, y el segundo 10, pues va a ser de 25 metros, ya que la diferencia entre 25 metros y 9 es 16. Usando los valores de la tabla, vamos a hacer ahora el llenado de las siguientes columnas. Para poder calcular la distancia recorrida cada segundo, lo único que tengo que hacer es la diferencia entre un tiempo final y un tiempo inicial que se tiene en esta tabla. Por lo tanto, sería igual a C5 menos C4. Damos Enter, lo seleccionamos y le damos doble clic. Y esta sería la distancia recorrida cada segundo. ¿Cuál es la rapidez media en cada segundo? Pues sería igual a, entre paréntesis, la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Entonces sería igual a C5 menos C4, cerramos paréntesis, entre paréntesis, B5 menos B4, cerramos paréntesis, damos Enter, lo seleccionamos y le damos doble clic. ¿Qué observamos? Que la distancia recorrida cada segundo, como va de un segundo a otro segundo, es equivalente a la rapidez media cada segundo. ¿Cuál viene siendo la aceleración?
la aceleración sería igual, entre paréntesis, a la rapidez final E6 menos la rapidez inicial E5, cerramos paréntesis, entre paréntesis, y nuevamente sería el tiempo correspondiente, que sería B6 menos B5. Cerramos paréntesis, damos enter, lo seleccionamos y le damos doble clic a la cruz negrita y obtenemos que efectivamente la aceleración es constante, la rapidez, que en este caso es equivalente a la velocidad, es variable. Podemos hacer su representación gráfica y por lo tanto seleccionamos desde el tiempo hasta la última aceleración y podemos insertar gráfica de dispersión, segunda opción, y aquí tendríamos la representación gráfica de todo el movimiento. Este es el movimiento, este que está en color rojo sería la distancia recorrida, que es equivalente a la rapidez media, y la aceleración, que la tenemos en forma constante. Nos vamos a el movimiento 2, donde aquí le vamos a pedir a que el alumno vaya identificando cuál es la posición. De acuerdo a la gráfica que tenemos del balín, quiere decir que en el tiempo 0 es 0, en el tiempo 1 es 4.75, en el tiempo 2 9, en el tiempo 3 12.75, en el tiempo 4 16, en el tiempo 5 18.75, en el tiempo 21, en el tiempo 6 es 21, en el tiempo 7 22.75, en el tiempo 8 24, en el tiempo 9 24.75 y finalmente en el tiempo 10 es 25. Por lo tanto, nosotros ya podemos determinar en forma automática lo que sigue en la tabla. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es regresar al movimiento 1, seleccionar estos datos de la tabla anterior, control C, nos vamos a el movimiento 2, pulsamos la tecla D5 y ponemos control V y automáticamente me genera los datos correspondientes. Aquí tuve yo un error, aquí corrijo, es 4.75. Corregido eso, ya se estabiliza y tendríamos los valores correspondientes. Por lo tanto, notamos que esto representaría donde tenemos una rapidez positiva. Obviamente, si calculáramos la rapidez, la velocidad sería una velocidad negativa y tenemos una aceleración negativa. De acuerdo con esto, podemos ya calcular y dar la respuesta a las preguntas que se hacen en la página número 29. Y lo que podemos hacer es nuevamente seleccionar toda la tabla, insertar gráfica de dispersión, segunda opción, y vean que este sería la representación gráfica, que es cóncava hacia abajo, y tendríamos efectivamente que estas cantidades van disminuyendo conforme pasa el tiempo, por lo tanto quiere decir que hay una desaceleración y precisamente la aceleración es negativa. Nos vamos a ambos movimientos y vean que ya aquí automáticamente aparecen y tenemos aquí la tabla que está asociando ambos movimientos y corresponde a una desaceleración y una aceleración. El movimiento 1 representa una aceleración y el movimiento 2 una desaceleración. Con esto estamos viendo esta primera parte. Nos vamos a aceleración constante parte 2, que sería la página número 31, y si se dan cuenta se parece mucho con respecto a los movimientos que hicimos anteriormente. ¿Qué podemos hacer? Irnos al movimiento 1 para hacer los cálculos y solamente seleccionar, vamos a hacer
y vamos a hacer el cambio de posición, la velocidad media y el cambio de velocidad, que no es otra cosa que la aceleración. Por lo tanto, si nos podemos ir al movimiento 1, seleccionar desde la celda de D5, copiar los primeros 6 datos, control C, me voy a aceleración constante parte 2, me voy a la celda D6 y pongo control V. Y después lo que hago es seleccionar desde la celda D7 a la celda F7 y dar doble clic a la cruz negrita y llenar toda la tabla. Por lo tanto, vean que esto facilita mucho las cosas, porque en la página 31 me decía que la figura siguiente mostraba la posición del balín que se mueve sobre un eje de coordenadas. Los números sobre el balín representan los tiempos en segundos, y notábamos precisamente este comportamiento, que en el tiempo 0 la posición es 0, pero también le corresponde esa misma posición a el segundo 18. Y se vuelven los valores como en forma simétrica, quiere decir que en el tiempo 1 la posición es 4.25 y también en el tiempo 17 es 4.25. Si se dan cuenta, se va en forma simétrica hasta llegar a el tiempo número 9, donde la distancia es de 20.25, la distancia más grande que llega a alcanzar el objeto. Y notamos que la posición, quiere decir que si la posición, el cambio de posición es positivo, quiere decir que el objeto va avanzando, y después si la posición es negativa, quiere decir que se está regresando. Por lo tanto, tenemos que la velocidad media es positiva y negativa cuando es equivalente al cambio de posición, y tenemos que el cambio de velocidad, que es la aceleración, es constante y negativa. Con esto estaríamos nosotros concluyendo la segunda semana del mes de octubre para el proyecto de ECAM Física segundo grado.